Hola, soy Oscar Rodríguez Pacanins, abogado en Montreal, en la provincia de Quebec, Canadá. Hoy quiero continuar con nuestra serie de videos sobre los vicios o problemas ocultos en la venta de propiedades inmobiliarias. Para que un problema pueda ser considerado como un vicio oculto y como tal legalmente y dar lugar a la cobertura de la garantía de calidad y entonces hacer responsable al vendedor, deben cumplirse 5 requisitos. Los recuerdo. El primero, debe tratarse de un desperfecto, de un defecto en la cosa, es decir, en ese inmueble. Lo segundo es que tiene que ser un problema oculto, es decir, no aparente. El tercero es que debe ser un problema grave. El cuarto debe ser un problema anterior a la venta. Y el quinto debe ser un problema que no haya sido conocido por el comprador. Hoy vamos a hablar del primer requisito, es decir, de la necesidad de que se trate de un desperfecto, de, un, de una deficiencia. Y vamos a ver cómo no todos los desperfectos, no todos los problemas, no todas las deficiencias pueden ser un vicio oculto. La jurisprudencia aplicable en la provincia de Quebec nos enseña que puede haber 3 tipos o 3 clases de defectos de estos que se pueden considerar vicios ocultos. Están los defectos que llaman materiales, los defectos funcionales y los defectos convencionales o defectos contractuales. Veamos cada uno de ellos cómo es. En primer lugar, el defecto material. ¿Cuál es este? Es el que se refiere a defectos en los materiales de construcción, por ejemplo, o en una pieza que es defectuosa porque tiene un defecto de fábrica, o etcétera. Para poner un ejemplo de estos defectos materiales, imaginen, qué sé yo, una pared hecha de ladrillos y los ladrillos salieron defectuosos y por lo tanto se han deteriorado de una manera anormal. En cuanto a los defectos funcionales, estos son los que se refieren a la concepción propiamente dicha de la obra o ¿cómo decir?, al trabajo bien hecho o mal hecho de una construcción. Por ejemplo, un muro mal edificado. Es decir, los albañiles cuando trabajaron en él lo hicieron mal y el muro se cayó. Eso es un defecto funcional. Otra posibilidad podría ser, por ejemplo, imaginemos que el ingeniero se equivocó en el cálculo de una columna y entonces la estructura no se pudo soportar y hubo un problema, hubo una fisura o algo así. Esos son defectos funcionales. El tercer tipo de defectos son los que se llaman convencionales o contractuales. Estos son defectos que tienen que ver con un uso específico o con una característica particular convenida en el contrato. Por ejemplo, el vendedor declaró que en el sótano de la casa no había contaminación de ningún tipo por sustancias contaminantes, o aceites o material combustible. Y resulta que luego se descubre que hay ese problema. Eso es un vicio oculto de naturaleza convencional. Otro ejemplo como esto, que la casa tiene un desagüe de estos de tipo francés, el famoso drain francés. Digamos que se presentó en los documentos previos a la venta. El vendedor declaró que existía uno de esos y resulta después que hubo una inundación y se determina que no existió, que no estaba. Este tipo de defectos son de naturaleza convencional, es decir, contractuales, puesto que el vendedor los prometió o el contrato los estableció como parte de la venta. Hay ciertos defectos que no entran en ninguno de esos tres, o sea, quizás
podemos imaginarlos y nos parecería que la mayoría sí pueden ser calificados de una u otra manera, pero hay ciertos que no son ni materiales, ni funcionales, ni convencionales. Y esos no van a ser reconocidos por la ley como vicios ocultos. No van a servir para fundar una reclamación por vicios ocultos. Voy a dar dos ejemplos sencillos y son los más frecuentes en la jurisprudencia. El primero de ellos son los defectos de mantenimiento, por ejemplo. Imaginemos que el comprador después descubre un problema con el sistema de calefacción, por ejemplo, y se determina que ese problema fue causado por una falta de mantenimiento de ese mismo comprador, porque debía mantener el aparato de una manera y no lo hizo, por ejemplo. Se daña el aparato, pues bueno, eso no es un vicio oculto, es un problema de mantenimiento. El otro problema que no es un vicio oculto son los defectos que surgen o que se presentan porque el bien o porque la cosa está vieja. Eso es digamos, un problema de vetustez. Cuando eso ocurre, eso no es un vicio oculto. Por ejemplo, usted compró una casa que tenía en el patio un invernadero muy bonito, pero las especificaciones de ese invernadero de vidrio, ¿verdad? Una construcción de vidrio, es que su vida útil son 15 años. Usted lo compró cuando la estructura tenía 25 años y cuando se muda empieza a ver caer el agua dentro del invernadero. Bueno, eso no está cubierto por la garantía. Es decir, ya la estructura cumplió con su vida útil y era normal que presentara ese defecto. Por lo tanto, eso no va a poder ser cubierto por la garantía. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no todos los problemas pueden calificar para ser cubiertos por la garantía. En resumen, para saber si un daño o un defecto puede ser considerado como un vicio oculto y que la garantía de calidad se aplique, es muy importante poder determinar cuál es la fuente o la causa del problema. Para eso, normalmente se hace falta recurrir a un experto que va a venir, un experto técnico que va a venir a ver la propiedad, a ver el problema y que va a redactar un reporte, y en ese reporte se va a aclarar cuál es el origen de esto, ¿verdad? Si es un problema de mantenimiento, era un problema de vida útil o era un problema causado por otra cosa, por un defecto estructural o por una deterioración de materiales prematura, etc. Esto es un poco la parte central de todos estos casos de vicios ocultos. Es un tema técnico más que legal. Es decir, desde luego hay una serie de criterios legales que se aplican para saber si la responsabilidad del vendedor puede ser comprometida. Pero el aspecto central del problema es un aspecto técnico. Si el caso llegara a los tribunales, ¿verdad? Ese experto va a necesitar venir a testificar y explicarle al juez en qué consiste el problema técnico y cuál es la causa, etc. De estas experticias y de todos estos temas que tienen que ver con la determinación técnica de la causa del problema, hablaremos en las próximas entregas de esta serie. Por ahora, les recuerdo visitar nuestro canal de YouTube, donde encontrarán videos anteriores de la serie y también podrán suscribirse y sobre todo darle a la campanita para que reciban las notificaciones cuando vengan los próximos episodios. Soy Óscar Rodríguez Pacanins, abogado de Montreal. Hasta la próxima.